Amén. Buenas tardes, hermanos. Bendiciones. ¿Cuántos estamos contentos de estar en la casa del Señor, casa de oración? ¿Cuántos como yo tenían la imperiosa necesidad de estar en este lugar hoy? ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí teníamos la imperiosa necesidad de ver a nuestros hermanos? Hermanos, extrañamos a nuestros hermanos porque tenemos una comunión aún a la distancia. Estamos en el mismo espíritu, estamos en oración los unos por los otros. Queremos dar gracias a los hermanos que estuvieron orando por nosotros porque fue de tremenda bendición. Sé que para muchos de ustedes fue de tremenda bendición esta semana, este fin de semana. Dios nos ha bendecido tremendamente, así que estamos eternamente agradecidos a nuestro Señor que nos dio esa oportunidad de estar con nuestros dos hijos, compartir con ellos. Y para los hermanos que siguen orando, ¿verdad?, por nuestros hijos, los unos por los otros, oremos por nuestro hijo menor que muy pronto estará saliendo para Siria. En parte triste para nosotros, va a estar distante, en parte bueno, porque va a estar como la fuerza élite de los Marines de los Estados Unidos de Norteamérica, respaldando al pueblo de Israel contra el ataque sirio. En las colinas del Golán, que hemos hablado aquí en la escuela dominical de las colinas del Golán. Así que le doy gracias a Dios por eso, que su hijo, Emanuel, nuestro hermano en Cristo, hijo mío carnal, es uno de los hijos de Dios que va a estar ahí defendiendo su pueblo Israel. Así que estamos agradecidos por siempre dando rodillas, orando por estos hermanos, ¿verdad?, nuestros que sirven a esta nación, y gracias a ese ejército, ¿verdad?, disfrutamos de cierta paz y seguridad en este país. Así que le damos las gracias por eso al Señor primeramente y a nuestros hermanos. Saludos también a los hermanos de nuestra iglesia externa, ¿verdad?, hermanos nuestros que nos ven a través del internet. Reciban saludos y bendiciones de esta primera iglesia bautista hispana de la ciudad de Cape Coral, en el suroeste de la Florida, aquí en el estado de Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica. Digo esto porque nos ven tantos países, tantos continentes, ¿verdad?, que nos ven a través del internet. Reciban saludos también de nuestro pastor Asael González, quien se encuentra presente con nosotros siempre en la escuela dominical. Bendición para todos nosotros. Pero vamos a redimir el tiempo. Estamos en Zacarías capítulo 13. Estuvimos estudiando la semana pasada versículo 6 y discutimos, ¿verdad?, exegéticamente muy breve ese versículo, pero también nos detuvimos bastante haciendo una apología, siendo apologético en la defensa, o más bien una mala interpretación de este versículo número 6, a quien muchos teólogos llegan a la conclusión de que ese pastor o ese profeta que se habla ahí se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Vimos al menos 7 razones la semana pasada donde no concordamos, consecuente con la Biblia, que no se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a estar estudiando versículos 7 y 8, el 7 completo, el 8 en parte panorámicamente, porque tenemos que enlazarlo con el último estudio, versículo 9. Recordemos que tenemos un bosquejo solamente para ese versículo número 9, así que los hermanos que siempre anotan tengan su instrumento de escritura a la mano y su espada, aunque vamos a estar proyectando casi todos los versículos del estudio. Hay versículos que tenemos que buscar en la Biblia, así que mantenga su espada abierta. Y vamos a hacer un breve repaso, muy rapidito, de ese versículo número 6. Alguna duda o pregunta, discutimos la semana pasada que se trayesen para hoy esas dudas, preguntas sobre esta apología que estuvimos haciendo de este versículo número 6. Dice el versículo número 6 de Zacarías 13, dice, y le preguntarán, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos, ¿verdad? Discutimos la semana pasada ese versículo. Y dice, y le preguntarán, ¿a quién le preguntarán? En el contexto del 4 y 5, a los falsos profetas. Por tanto, dentro del mismo contexto inmediato, que vamos a estar discutiendo en la clase hoy, que debe ser la tercera regla de exégesis y de hermenéutica, fundamental, básica, inquebrantable, innegociable, el contexto inmediato del versículo que estamos estudiando, ¿verdad? Y entonces dice, y él responderá, este falso profeta responderá, con ellas fui herida en casa de mis amigos. Y muchos teólogos se refieren, o más bien llegan a esa exégesis, ¿verdad?, de que esa persona es Jesucristo, porque dice que fue herido en casa de mis amigos, refiriéndose a que Jesús fue herido entre sus mismos hermanos judíos. Discutimos la semana pasada, vamos a verlo rapidito hoy, que los judíos lo entregaron a los romanos, quienes dieron azotes, lo golpearon, que se excedieron de ese castigo de 40 menos 1, 39 azotes, dándole, hermano, una calpiza despiadada a nuestro Salvador Jesucristo. Fueron los romanos quienes los crucificaron, fueron los romanos, hermanos de los romanos. Ahora, entregado por el pueblo judío,
pero, aquí hay un pero, una conjunción adversativa, pero, dentro del plan eterno de Dios. Y vamos a estar viendo un versículo hoy, téngalo a la mano, Gálatas 4:4, para que veamos esa expresión. Y llegado el cumplimiento, vamos a estar viendo una palabrita ahí en el griego, tremenda, hermano, Gálatas 4:4. Dice, y él responderá, con ella fui herido en casa de mis amigos. Discutimos la semana pasada, bien rapidito así, de que número uno, dentro de esta apología que estuvimos hablando, es que estas heridas, en el contexto hebreo, discutimos que entre sus manos era en su tronco, en su cuerpo. Y recordemos que Jesús, aunque fue azotado en sus espaldas, siendo castigado, desprendiendo su carne y su piel hasta quedar expuestas sus costillas, lo que llama la caja torácica, rib cage en inglés, ¿verdad? Se le veían sus costillas, pero dentro de esa túnica, esas heridas no podían ser vistas, a menos que se despojara de su túnica. Y discutimos que las heridas de nuestro Señor Jesucristo no fueron en su palma, en las palmas de su mano, sino más bien en sus muñecas, porque se desgarraba, y ellos querían, sobre todo, si él se desgarraba, podía aguantarse de la cruz, o más bien de ese madero, y podía respirar. El hecho era de que todo su peso estuviera sobre sus pulmones, para que muriera por asfixia. Por eso que es la muerte más ignominiosa. Ignominiosa es sin nombre. Una muerte que no tiene nombre es la crucifixión, la que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, estas heridas no pueden ser las que ellos podían ver a través de el cuello en forma de V, a través de la túnica, que eran en sus pechos, castigo que se le daba a los falsos profetas en el contexto hebreo. Y discutimos que Jesús, cuando iba de camino de Emaús, habían dos siervos, más bien dos discípulos de él, que mientras él se le apareció en otra forma, no pudieron reconocer y comenzaron a explicarle a Jesús, pero si el Mesías que esperábamos tanto, ¿verdad? Ese Mesías de Isaías 9, del Salmo 2, que venía a reinar sobre este pueblo de Israel, que iba a reivindicar el pueblo de Israel, murió en una cruz del Calvario, ¿verdad? Y Jesús los reprende en cierto sentido porque no creyeron lo que estaban viendo. Pero cuando ellos los convidan a Jesús, ¿verdad? Discutimos que la Biblia dice, dos jóvenes de camino de Emaús, pueden ser dos jóvenes varones. Yo, en mi pobre, humilde interpretación, pastor, para mí era un matrimonio joven, porque lo convidan a su hogar, ¿verdad? Un matrimonio joven, cuando se sientan a la mesa y Jesús parte el pan. Discutimos la semana pasada, que inclusive tuvimos Santa Cena la semana pasada, y nuestro pastor, cuando levanta el pan, es la misma postura que toma el hebreo para partir el pan. En esa última cena, Jesús tomó el pan y lo eleva, ¿verdad? Y entonces se corren sus mangas, que las túnicas del hebreo, del judío, llegan hasta los nudillos de sus manos, ¿verdad? Hasta aquí. Cuando él levanta el pan, se recorren sus mangas y pueden ver las heridas aquí. Entonces ellos reconocieron, más bien él se develó quién era él. ¡Wow! Este es el Señor Jesucristo. Por eso que mientras Jesús va caminando, sus heridas no se ven, ¿verdad? Nosotros, esto es de manera reflexiva, nosotros veremos, según Hechos 1:11, este mismo Jesús que ha partido es el mismo que vendrá y es el mismo que veremos nosotros, ¿verdad? Y veremos sus heridas como testimonio eterno de su amor para con nosotros. Aún en esa eternidad reconoceremos, Señor, estamos aquí gozando de tu amor, de tu presencia, de todas estas bendiciones. Por ti, para ti, ¿verdad? Para tu honra y para tu gloria. Y Él debe ser alabado, glorificado en este contexto de la iglesia, aún pecado de nuestras vidas, pero en aquel contexto un servicio, un culto santo y perfecto, porque entonces seremos transformados. Por tanto, descartamos esa idea, porque estas heridas de Jesús fueron en sus pies y en sus muñecas y en sus espaldas, no podían ver. Inclusive ese lanzazo a través de la última costilla, ¿verdad? Tampoco podía ser a través de su túnica, a menos que se desprendiera de ella. Pero esta gente que se sajaban, estuvimos leyendo ahí segundo libro de Reyes, capítulo 18-28, que estos falsos profetas se sajaban, dando el relato de Elías, de estos 400 profetas de Baales, que se sajaban como un rito, ¿verdad? Como supuestamente hay cristianos hoy que a través de ritos y de sacrificios externos pueden ganarse la salvación, ¿verdad? Gente caminando de rodillas, kilómetros y kilómetros, destruyéndose su cuerpo, lacerándoselo, sajándose en su cuerpo como un pago por su salvación. Hermano,
hermana Yolanda, esto no tiene precio, ¿verdad? Como dice otra manera. Ese sacrificio. No tenemos palabras humanas para describir ese sacrificio de Jesús. Simplemente caer de rodillas, ¿verdad?, en alabanza y adoración, que es respuesta del alma ante un Dios que nos ha amado tanto. Amén. Por tanto, no estamos de acuerdo primeramente con eso. El segundo punto que discutimos, el lugar de las heridas. Nuestro Señor Jesucristo no fue herido en casa de sus padres. Nuestro Señor Jesucristo no fue herido en casa de sus amigos, sino fue por los romanos, en una cruz, inclusive de diseño romano. Fue que Él padeció estas heridas. Estuvimos discutiendo así panorámicamente Mateo 27, 25 al 31, para que lo anote. Esto a modo de repaso, y esto lo leímos, no vamos a estar volviendo a leerlo. Discutimos eso ahí, porque dice el 31 aquí. Dice: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto. Hermano, desnudo, tremenda vergüenza. Y cuando yo pienso todas estas cosas, fue por amor a nosotros, hermano. Fue por amor a nosotros. Dice: le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. O sea, lugar en la cruz del Calvario. También estuvimos leyendo Marcos, anótelo, 15, 24 al 26. Dice: cuando la vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno, ¿verdad? Y dice ahí que versículo 26: y el título escrito de su causa era Rey de los Judíos. Un rey que en el contexto, cuando usted busca el contexto, sobre todo de Mateo es evangelio dirigido a judíos, en un contexto judío, aplicado para todas las dispensaciones, porque es palabra de Dios. Está hablando de ese Mesías que esperaban y de ese reino, y por qué no fue establecido ese reino mesiánico. Por tanto, imposible que fueran los judíos que pusiera Rey de los Judíos en la cruz, sino fue los romanos en forma de burla. O sea que Él fue herido, entregado a los romanos por sus hermanos en cuanto a la carne judío, pero el castigo fue a través de los romanos. Tercera apología, hermano Jesús. Y también cuando Él fue confrontado con el Sanhedrin, que lo ofendieron, lo golpearon, pero en un momento lo tasajearon a Él. Él recibió bofetada del sumo sacerdote, ¿verdad? Pero no fue esa golpiza tan tremenda, con discutimos las semanas, estos látigos que tenían partes de metal, de plomo y huesos de animales, colmillos de animales, que cuando era como un tipo de hook, cuando ellos clavaban ese látigo y alaban, se desprendía las carnes y la piel. Por tanto, nuestro Señor Jesucristo, cuando es amarrado en esta columna, estos soldados romanos estaban ebrios, azotando a nuestro Salvador sin control ninguno. Se cansaba y venía el otro, se turnaba. Hermano, yo soy muy emocional. A mí, cuando veo el amor de Dios por nosotros, a mí me quebranta, ¿verdad? Y nos hace vivir en santidad, agradecidos por ese sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros. Por tanto, en tercer lugar, el interrogatorio. El pueblo está interrogando a estos falsos profetas, ¿verdad? Y buscamos el contexto cuando después de la resurrección fue interrogado nuestro Señor Jesucristo por el pueblo común. No, Él se le apareció a los suyos, a los que de antemano estaban alineados por Dios Padre para que Él les fuese revelado después de la resurrección. No fue a todo el pueblo. Hoy día el Señor Jesucristo se manifiesta, se nos revela a nosotros, a sus hijos. ¿Es a todo el mundo? No. Él tiene comunión con el mundo, con el impío. No. Los ama, sí. Tiene misericordia, sí. Su bondad está extendida para ellos, sí. Pero Él tiene comunión y Él escucha solamente la oración de los que son suyos. Dios no escucha la oración del pecador que no ha sido justificado. ¿Usted y yo somos pecadores? Sí. Pero hemos sido justificados por la persona de nuestro Señor. Cuando digo la persona, que refiero a su obra redentora, a la cruz. Por tanto, puede haber comunión, porque Dios Padre ve a nuestra hermana Emma, perdón, hermana Emma, lo hago con toda confianza, por el amor que le tengo y la confianza. Ve a nuestra hermana Emma a través de su Hijo Jesucristo. Y ve a nuestra hermana Emma perfecta, santa. Y entonces hay comunión, hay comunicación a través de nuestra hermana Emma, y nuestra hermana, cada uno de nosotros, a través del único mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermano, no hay santo, no hay virgen. El único mediador nuestro es nuestro Señor Jesucristo, quien está abogando a la diestra del Padre por usted y por mí 24/7. Yo discutía con nuestra hermana Janet Santoyo que cuando usted es lavado con la sangre de Cristo, pero como Dios es santo, y cuando pecamos, hermana Janet, cuando pecamos, se levanta la vara de castigo de Dios Padre, y Dios Hijo, que está a la diestra, se interpone. No, Padre, ya yo pagué por él. ¿Qué hace Dios? Ya tú descargaste tu ira contra mí para con él. Tremendo, hermano. Esa es la abogacía que hace Cristo por nosotros a la diestra de Dios Padre. Pero como Él nos ve, entonces, a través de su Hijo Jesucristo, nos ve santos, perfectos y puros, porque hemos sido justificados. Ese Dios santo que justifica a lo que éramos impíos, como usted y como yo, ¿verdad? Por tanto, la interrogación, discutimos ahí en Marcos 16:19, dice que a primero quien se le aparece es a María Magdalena, una mujer que reconoció el señorío a Jesús como su Salvador. Por tanto, ya era una de sus discípulos que iba a formar parte de esa iglesia que él estaba edificando. También discutimos Marcos 16:12. Dice que después se le apareció a dos de ellos, a estos hermanos nuestros que iban de camino a Emaús, ¿verdad? Yendo al campo, pero Emaús, que estaba a 3-4 kilómetros de Jerusalén. Y entonces cuando entra en su hogar, discutimos, ¿verdad? Cuando él alza sus manos para partir el pan, ven sus señales y reconocen que este es el Señor Jesucristo que ha resucitado por el poder de Dios. También discutimos Marcos 16:14, que dice que finalmente se le apareció a los 11. Ya Judas no estaba, el traicionero, ¿verdad? Dice, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Hechos 1:1-5, ahí muestra que dice 3, quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, irrefutables, irreprochables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, ¿verdad? Ahora, escuche, Hechos 10, 40 y 41. A Jesús, el Yeshua, Jesús de Nazaret, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, escuche, que se manifestase, no a todo el pueblo, no a cualquiera, sino, sino es una conjunción adversativa, podría decir, al contrario, o más bien, solamente a los testigos, subraya eso en su Biblia, que Dios había ordenado de antemano. En el griego, ginosco, pros, ir hacia adelante, nosco, a los que él conoció, seleccionó, para que él se le fuera revelado después de resucitado. Por tanto, Jesús después de resucitado no se le apareció a todo el pueblo, a cualquiera, sino a los suyos, a lo que Dios Padre ya de antemano, ¿verdad?, determinó que él se le presentase resucitado. En el contexto del versículo 6, aparentemente cualquiera del pueblo le pregunta a estos falsos profetas, ¿verdad?, y esa es herida. Por tanto, a través de lo que es consecuente con toda la Biblia, esta es la tercera razón que llegamos a la conclusión de que ese versículo 6 no se refiere a nuestro amado Salvador Jesucristo. Ese mismo libro de Hechos 13, 30, 31 dice, y él se apareció, 31, durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén. Escuche, los cuales ahora son sus testigos. Jesús dijo, y me seréis testigo, por tanto eran cristianos, ante el pueblo común y corriente. Por tanto, Jesús no se le apareció a todo el mundo para que cualquiera fuera a interrogarlo, sino a los suyos. Y él le contestó muchas preguntas después resucitado a sus discípulos, no al pueblo. También 1 Corintios 15, 5-8 habla de esta aparición que se le apareció a Cefas, se le apareció, dice, a más de 500 hermanos, por tanto cristianos, no a gente común del pueblo, no a impíos. Dice, después se apareció a más de 500. ¿Cualquiera del pueblo? No, hermanos cristianos.
cristianos, de los cuales muchos viven aún, cuando Pablo está escribiendo esta primera carta a los Corintios, y otros ya duermen, ¿verdad? Después se apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, restantes de los apóstoles, y al último de todos, dice Pablo, como un abortivo fuera de tiempo, me apareció a mí, un apostolado especial de nuestro hermano Pablo. Así que esa es la tercera razón. Cuarta razón, la negación de ser profeta. Jesús nunca negó que fuese profeta, y más aún el profeta de Dios que había sido prometido a través del siervo Moisés, ¿verdad? Y discutimos en la clase pasada, Deuteronomio 18, 15 al 18, que Jehová Dios a través de Moisés le promete al pueblo de Israel un profeta, el profeta de los profetas, el verdadero testigo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué el verdadero? En el hebreo dice el absoluto. Dios levantó a grandes hombres, sí. Moisés, Elías, Eliseo, Zacarías, Daniel, Isaías, pero todos ellos hombres imperfectos. Pero este que se levantaría, Dios hombre, que se encarnó, Dios mismo en toda su plenitud, el que hizo la exégesis. Dice, vamos a discutir un versículo, dice, y les daré tu nombre. Y en el contexto hebreo, decir eso es mucho, y vamos a estar discutiendo hoy por qué en ese contexto hebreo, en un tiempo, aunque la mayoría de las veces por hipocresía no mencionaban el nombre de Jehová. Vamos a estar discutiendo en la clase por qué, o si algún hermano sabe por qué no se mencionaba, se ponía una forma poética en los salmos para no decir Yahweh o Yahvé. Vamos a estar discutiéndolo eso en la clase de hoy. También discutimos Juan 1:18, dice que a Dios nadie le ha visto jamás, porque Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Neuma es un viento, o sea, más bien para que podamos ver el viento, usted no puede verlo, usted puede sentirlo pero no puede verlo. Dios, Juan 4:24, es espíritu. Ahora dice, a Dios como espíritu nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso que le dice a Felipe, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Hizo la exégesis, fue el exégeta de Dios Padre. Porque en ese seno intratrinitario, Dios Hijo también es espíritu. Pero toma cuerpo humano, carne, para revelarse al Padre. Nosotros conocemos al Padre. ¿Por qué? Porque hemos conocido al Hijo. Y el que conoce al Padre, conoce al Hijo. Aleluya. Dios ha demostrado, Jesús en cuerpo humano, ese hombre 100% ha demostrado quién es Dios. ¿Verdad? ¿Quién es Dios? También discutimos Juan 17, 7 al 8. Dice, habrán conocido, que escuche, anote esto. Muchas personas dicen que esta es la oración intercesora. Juan 17. Uno de los, para mí, los dos capítulos centrales de Juan o tres, el primer capítulo de Juan, 14 y el 17. El 17 se ve como una intercesión de Jesús por los suyos. Inclusive, Padre, no solamente por esto, sino los que han de creer en mí a través de ellos. De esa doctrina apostólica, que es la única que debe estar en la iglesia. La doctrina apostólica, no cosas extrañas, hermano Julio, fuego extraño por ahí que se está inventando, doctrinas de hombre, doctrinas demoníacas. Nosotros vamos a estar enfocados en la palabra, la doctrina apostólica, la que Cristo, ese fundamento, nosotros sobreedificamos sobre ese fundamento. Esta estructura tiene un foundation, una fundación, y a partir de ahí podemos seguir levantando 3, 4 pisos. Pero en el quinto piso usted no necesita tirar otra fundación, porque ya está la fundación hecha. Así es la palabra de Dios. Ya tenemos el fundamento. Sobre ese fundamento, tengamos cuidado cómo construimos sobre ese fundamento. Eso sí, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Dice, porque la explicación, las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste, o sea, este Jesús de Nazaret, este hombre, no habló por sí, sino las palabras que le dio el Padre, les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste, ¿verdad? Ahora, Juan 17, 26, escuche, y les he dado a conocer tu nombre. Subraya esto.
y lo daré a conocer aún. Seguiré dando a conocer tu nombre, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. En el contexto hebreo, ¿por qué no se pronuncia en la Biblia? En un tiempo, ¿verdad?, no se pronunciaba la palabra Jehová o Yahvé, ese tetragramatón, las 4 letras del alfabeto hebreo, y la única palabra que contiene esas 4 letras es Yahweh. Todas las demás, sin excepción, 3 letras. Pero ese tetragramatón no era pronunciado. Muchos, la mayoría, hipócritamente, pero muchos, ¿alguien sabe por qué no se pronunciaba el nombre de Jehová en la Biblia? O sea, en ese contexto que decían ja, de forma poética, era tan santo ese nombre, era tan santo que, escuche, que su boca contaminaba ese nombre. 1. Segundo, los copistas, cuando iban copiando y veían Yahweh, brincaban, porque decía nombre que contaminan nuestras manos. O sea, ese nombre, mis manos escribiéndolo, lo contaminan. Son 2 razones. Pero lo que es el sensus plenior, en realidad es que en el contexto hebreo, cuando usted podía pronunciar el nombre de una persona, usted podía tener dominio de ella. Por ejemplo, hermano Pino, vaya a la puerta y reciba a los invitados. Hermano Roberto, ¿ve? Como yo sé el nombre de él, puedo dar orden directa a él. Entonces, los hebreos no pronunciaban Yahweh porque ellos reconocían que era el Dios Todopoderoso, que ellos no podían darle órdenes, en cierto sentido, santidad que no se practica hoy, que nuestro pastor aquí lo repite nuevamente, y el domingo pasado lo repitió nuevamente, y el cual yo tengo tremenda lucha con eso, de tomar en vano el nombre de Jehová o el nombre de Dios. Ay, Dios mío, ay, oh my God. Oh, tengamos cuidado con eso, pastor, ¿verdad? El pastor está aconsejando sobre esto, y esto es, hermano, bíblico. No tomemos el nombre de Dios en vano. Entonces el pueblo, los que eran piadosos realmente, decían, no podemos pronunciarlo, porque no podemos tener control, dominio sobre Dios. Entonces lo omitían. Muchos de ellos, porque eran hombres santos, piadosos, reverentes a Dios, muchos de ellos lo tomaban como una religión hipócrita, porque no lo escribían, pero hacían cosas que Dios condenaba. ¿Verdad que sí? Entonces, dice ahí el Señor, yo les he dado a conocer tu nombre. O sea, tu misma persona. El contexto hebreo es, yo le he dado a conocer tu nombre, yo les he dado a conocer quién realmente tú eres, oh Dios Padre. Eso es lo que se refiere en ese Juan 17:26. Cuando lo podemos entender en ese contexto, nos da más profundidad de todas estas cosas. ¿Sabe? Porque no es que él le dio a conocer que el nombre de él es Jehová, sino la persona misma de Dios. Escuche, que es distinto a la persona del Hijo. Tengamos cuidado con eso. Es el mismo Dios, pero 3 personas distintas. Escuche, individuales, pero no independientes. Aquí la congregación, Primera Iglesia Bautista Hispana, una congregación, ¿verdad? Un solo cuerpo. Individuales, porque Pino no es Carmelo, Carmelo no es Asael, Asael no es Jesús, pero, cuidado, individuales pero no independientes. Dependemos los unos de los otros. Por eso somos un cuerpo en Cristo. Por tanto, Jesús dio a conocer no el nombre como Jehová o Dios Padre, sino la persona misma de Dios Padre. Dice Hechos 3, 22 y 23, que dice ahí, el escritor dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros, refiriéndose a la persona de Jesucristo. Ese profeta que fue prometido a través de Moisés es ese Jesucristo que estamos predicando, el que nosotros predicamos hoy. Hechos 3, 22, 23, Hechos 7, 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantaré el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, ¿verdad? Profeta como yo, que fui levantado por Dios, dice Moisés, a él oiréis. Poned oído a él. Y marque ahí en sus anotaciones,
como referencia cruzada Hebreos 1, 1 al 3. Hebreos, y estuvieron en su casa, Hebreos 1, 1 al 3. Apocalipsis, me encanta esta expresión, Apocalipsis 1, 5 al 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el verdadero profeta, en el sentido de que en él no hubo pecado ni engaño en su boca. ¿Por qué, hermano? Porque él mismo es Dios. En él habita la plenitud de la deidad. Él es Dios. Escuche, aquí no estamos con denominación, hermano. Yo reconozco a todo aquel que está en Cristo, que ha sido lavado por la sangre de Cristo como parte de esa única iglesia, independientemente en qué congregación esté, independientemente en qué denominación. Ahora, la persona que nos llama hermanos, pero no cree en la deidad de Cristo, no es nuestro hermano. No es nuestro hermano. No es nuestro hermano. Y no importa sea familiares nuestros, muy amados, son familiares nuestros en cuanto a la carne, pero no son hermanos en Cristo, porque si no reconocen la deidad de Cristo, no es salvo, no puede tener salvación, porque la única salvación es a través de Jesús, Dios, hombre. No solamente porque es hombre, sino sobre todas las cosas porque es Dios. Por tanto, ese que no está, que no cree la deidad de Cristo, no está en Cristo, no es salvo, no puede ser llamado hermano nuestro. Dice que ese es el testigo fiel. Razón número 5, que Yeshua no fue labrador de la tierra, ¿verdad? Y ahí discutimos Mateo 13:55. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Verdad? Y quizás ese texto pues no refiere a nada como que Jesús era carpintero, ¿verdad? Mateo 13:55. Pero sin embargo, Marcos 6:3, mire la pregunta, ¿no es este el carpintero? ¿Este Jesús no es el carpintero? Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón, sus 4 hermanos varones. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas, que eran 2? ¿Verdad? Pero aquí lo importante no es este el carpintero. No dice, ¿es este el labrador? No, no es este el carpintero, hijo de María, ¿verdad? Por tanto, no es en el contexto de Zacarías 6, está hablando de un labrador. Dice, porque estas heridas fueron hechas en casa de mi amo, donde yo he sido agricultor toda mi vida. Jesús no era agricultor. En ningún contexto de la Biblia dice que él fue carpintero, ayudante de su padre terrenal, o más exhaustivamente legal, José. Ahora, sexta razón, Yeshua, nuestro Jesús, no fue esclavo. Discutimos, ¿verdad?, panorámicamente desde su nacimiento, Lucas 2:10, su nacimiento, anótelo, Lucas 2:10 al 12. Discutimos también la presentación en el templo a los 8 días de Jesús, dentro de ese contexto hebreo, que a los 8 días tiene que ser presentado el templo, Lucas 2:21 al 23. También discutimos que después de haber cumplido por lo proscrito por la ley, esa presentación a los niños en el templo, dice que volvieron, dice aquí en el texto 39, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. O sea, que después de que presentan al niño los 8 días, vuelven a su ciudad natal, Nazaret, y el niño dice que crecía. Aquí vemos un desarrollo. Este versículo, hemos discutido lo que es un versículo explícito, o sea, que da mucho detalle, y hay uno que es implícito. Este es un versículo implícito. Tenemos que verlo de manera explícita. Aquí está hablando que después de esa presentación, él volvió a su hogar y el niño siguió desarrollándose como un niño normal en una casa normal, judía. Dice que ese niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, escuche, por las enseñanzas de la ley. Jesús, como hombre, ese niño tuvo necesidad de ser instruido, sobre todo por su madre María, en la ley de Jehová. Jesús de Nazaret, hombre, ¿conocía la palabra porque era Dios? Sí.
pero también la conocía como hombre porque fue instruido en un hogar piadoso. Fue enseñado por sus padres, porque humanamente él tenía necesidad de aprendizaje como todos los seres humanos. Semejante en nosotros en todo, excepto en el pecado. Entonces también discutimos Lucas 2:51-52, donde habla, dice, y descendió con ellos, está hablando ya a los 12 años, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Recuerde que a los 12 años vuelven otra vez la fiesta de las Pascuas, y Jesús se queda entre los maestros, los doctores de la ley, escuchando. Eso lo discutimos en una de las clases, que estaba el templo, pero en una de las paredes del templo, hacia el lado oriental, empotrado en esas paredes, había unos salones donde se reunía el Sanedrín, ¿verdad? Pero también se reunían los doctores de la ley y los estudiantes. Están estos doctores, estaban estos 70 de Sanedrín, y están los estudiantes como observadores. Jesús va y se sienta en una sillita de esas como si fuera un estudiante. Pero estos eran ya hombres jóvenes, pero adultos. Cuando ven a este niño, no es que él comienza a decirle, ellos comienzan a preguntarle y él le contesta. Se sorprendieron que supiera tanto de la Biblia. Esto por haber crecido en un hogar piadoso. Ejemplo para nosotros, debemos instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, sin importar la edad que tengan. Instruirlo en la palabra de Dios. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. 12 años, vuelve a su hogar, estar sujeto. Esto también está implícito de que él estuvo en un hogar viviendo, un hogar normal. Hasta aquí, ¿dónde dice la Biblia que él fue esclavo? Vivió con sus padres, una vida normal, familiar, en un contexto judío. Ahora, Lucas 3:23, Jesús, el mismo al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Ustedes tienen que enlazar Lucas 2:51-52, a los 12 años, lo busca en el templo, retorna a su hogar, está sujeto a sus padres, humanamente, obedeciendo a su padre y a su madre, terrenales. Y entonces hay un silencio desde los 12 años de Jesús hasta los 30. Pero implícitamente Lucas 2:51-52 nos dice que él estuvo esos 18 años dentro de ese seno familiar. En ningún momento dice que fue esclavo. Ahora, cuando usted enlaza Lucas 2:51-52 con Lucas 3:23, ahí está hablando de ese periodo de silencio, hermana Emma, un hiato. Un lazo de tiempo de 18 años que no se habla nada de la vida de Jesús. Que hay muchos contumaces charlatanes, Axel, que eso yo discutí con Axel, que dicen que en esos 12 años después que retorna, nuestro Señor Jesucristo tiró un amiguito por un foso, lo mató a un amiguito. Qué cosa tan aberrante, ¿verdad? Si la Biblia guarda silencio, usted y yo guardemos silencio. Yo le creo a la palabra de Dios. Dice que en ese tiempo él siguió viviendo con sus padres, porque dice que seguía creciendo en sabiduría ante Dios y los hombres, y esos hombres primeramente eran sus padres. Y dice que María atesoraba todas esas cosas en su corazón. María sabía quién era él, y por eso dice, él lo reconoció como su Salvador, como su Señor. Pastor, ¿te tiene que decir algo? Está ansioso el pastor. ¿Sí? Y pastor, inclusive, escuche, inclusive en esos 18 años fue a India, tuvo una mujer y tuvo 3 hijos. Entonces retorna a Jerusalén para comenzar su ministerio. Hermano, esto es una aberración tremenda, y estudiamos todas estas cosas y las escuchamos para alertar a nuestros hermanos, al pueblo de Dios. Ahora, cuando usted enlaza eso, ese Lucas 2:51-52 con Lucas 3:23, dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Ahora, ¿por qué dice según se creía? Porque no era el hijo de José. No fue engendrado por hombre, sino engendrado por Dios Espíritu Santo. Ahora, en cuanto a la legalidad, su padre terrenal, inclusive esa adopción como hijo de Jesús, de José, reconocerle como hijo, le daba legítimo, era legítimo a tomar el trono de David. Porque este José, en ese momento, escuche, esto es tremendo,
antes de que Dios se encarnara humanamente, Jesús, antes de que Jesús viniera, el primero que encabezaba la lista para tomar el reino de David era José, este padrastro, este padre legal de Jesús. Si en ese momento, por ejemplo, se restableciera el reino de David, el que estaba en el tope de la lista era José, esposo de María. Cuando viene el Señor, es que nuestro Dios es sabio, cuando viene el Señor, es el primogénito terrenalmente de José. Primero de María y después tuvo estos 6 hijos. Por tanto, María no fue todo el tiempo virgen. Tuvo 6 hijos más después de Jesús. Pero Jesús, como el mayor, era el heredero al trono de David a través, no de María, a través de José, su padre legal. Estas cosas tenemos que saber. Dice, según se creía, porque realmente no era el padre. El pueblo, para el pueblo sí era el hijo de José, ¿verdad? Según se creía. Séptima razón para nosotros refutar esta mala interpretación de que del versículo 6 era Jesús, hermano, en su contexto. Primera regla de la interpretación bíblica, número 1. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. Número 2. Aclarando un pasaje oscuro con uno más claro. No, usted no coja el claro y lo oscurezca con el más oscuro. O sea, hay versículos que son difíciles de entender. ¿Qué tengo que buscar? El contexto de la Biblia, uno más claro que me clarifique ese más oscuro o más duro. Dice el pastor MacArthur, un reto interpretativo. Hay versículos que nos retan interpretativamente, que no los entendemos. ¿Qué hacemos? Buscamos ayuda. Pastor, ¿qué usted cree Isaías 5:11? ¿Verdad? Buscamos ayuda. Buscamos otro versículo. Sí, pastor. Ahora, precisamente los martes estamos tratando Efesios 4 acerca de subir y el descender de Jesús. Y aplicando precisamente. Exacto, lo que es la Biblia, su propio interpretación, en su contexto general, ¿verdad? Número 2, clarificando un versículo oscuro, un pasaje oscuro con uno más claro. Y número 3, el contexto. Usted no puede sacar el versículo de ese contexto y llevarlo a... No, hermano. Isaías, Lucas, estamos leyendo, por ejemplo, Zacarías 6. Pues Juan, Lucas, es un contexto remoto que nos clarifica esa gran verdad. Pero yo no puedo sacar Zacarías 6 y ponerlo en Juan 1. No. Lo estoy sacando de su contexto. Entonces la Biblia dice lo que usted quiera que diga la Biblia. Y aquí vamos a la cuarta regla, hermano Jesús. El único método correcto de interpretar la Biblia es el gramático, histórico, cultural, literal, simple y llano. Gramático, histórico. ¿Por qué si tenemos una sola Biblia y un mismo Señor y un mismo Espíritu, según Efesios 4 al 6? ¿Por qué hay tantas diferentes interpretaciones? La Biblia es una sola interpretación. Pero cuando usted usa estas reglas de hermenéutica y usted va en oración al Espíritu Santo, libre de prejuicio, que el Espíritu Santo a mí, el pastor, me ha derribado, porque vamos con prejuicio a la Biblia. Vamos sin abrir la Biblia, ya hemos prejuiciado a lo que queremos que diga ella. Y abrimos la Biblia, entonces hacemos exégesis, Axel, exégesis. En vez de yo sacar exégesis, sacar, exégesis, lo que Dios dice, sacarlo. Luego que hago exégesis, yo introduzco lo que la Biblia quiere que diga. Eso es peligroso. Eso es peligroso. ¿Por qué hay diferentes interpretaciones? Sí, porque no se amoldan a mi postura, porque no se amoldan a mi denominación. Hermano, yo vuelvo y lo repito, yo no tengo compromiso con ninguna denominación. Yo no tengo compromiso en ese sentido supremo con esta congregación. Mi compromiso es con Cristo y su palabra. Yo no tengo compromiso, y el pastor sabe que yo lo respeto y lo amo mucho, y no estoy adulando aquí nada, pero yo no tengo compromiso con mi pastor Azael González. Yo tengo compromiso con Cristo y su palabra primeramente, y entonces con su iglesia. Entonces, como no se acomoda mi postura, bien, no, lo descartamos y buscamos la postura, acomodamos la Biblia. Dice Francisco de la Cueva que alamos por el pelo a la Biblia a nuestra postura. No. Sí, hermana Yolanda. Mire, gramático,
Método correcto, único método correcto. Gramático, rayita, histórico, rayita, cultural, literal, no literalismo, sino literal, figuras literarias, literal, llano y simple. Cuando usted estudia la palabra así, usted va a llegar a la única interpretación correcta que es de ella, ¿verdad? Pero como nosotros somos de tal denominación, pero nosotros creemos en esto, Dios dice eso, pero toca moldarlo a mi creencia, para que parezca como correcto. Hermano, digo esto abiertamente, yo entendí, pastor, la gracia, después del seminario y todo, yo entendí la gracia de Dios hace 4 años. Hace 4 años pude entender realmente lo que es la gracia, y caí de rodillas llorando, Señor, gracias. Porque cuando usted va libre de prejuicio, el Señor, yo quiero que tú me hables. Voy a estudiar capítulo 1 de Juan. Borra todo lo que yo sé ya de Juan. Y Señor, ilumina mi mente con tu Espíritu, oh Espíritu Santo, autor de la Escritura. ¿Qué tú has dicho en tu palabra? Y hazme acatar lo que tú has dicho, no mi postura, ¿verdad? Y por eso que vemos tantas denominaciones y tanta postura, porque quieren alar. Por tanto, estas personas hacen, fuerzan la interpretación bíblica. Voy a estar leyendo de un autor, Unger. Escuche, esto es un manual bíblico. Cuando decimos manual bíblico, es un compendio, un comentario conciso, aunque concentrado pero sólido. Y este es uno de los hombres más serios en interpretación bíblica, pastor. Emery Unger, tremendo, un doctor. Escuche lo que dice Unger de su comentario de este versículo 6. En el versículo 6 de Zacarías 13 se revela, escuche, al purificador de la idolatría, Cristo. ¡Wow! Escuche, mencionándose nuevamente el tema tratado en el 12:10, después del paréntesis de 12:11 al 13:15. Yo estoy de acuerdo con el paréntesis, y estoy de acuerdo que el que va a purificar es Jesucristo. Lo que no estoy de acuerdo es que esa persona del versículo 6, sencillo, hermana Yolanda, léame el versículo 4 y 5 de Zacarías 13, si lo tiene en la mano. ¿Quién lo tiene en la mano? Zacarías 13, 4 y 5. Hermano Jesús. Sí, dice: y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto brilloso para mentir. Ahí. ¿Cuándo Jesús se avergonzó de su profecía? ¿Cuándo se tuvo que disfrazar como un profeta? Siga leyendo, hermano Jesús, perdone. Y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. ¿Cuándo Jesús negó que era profeta? ¿Cuándo dijo que él era esclavo, que estuvo trabajando? Nunca lo dijo. Inclusive nunca dijo que no era el hijo de Dios. Dijo, le preguntaron esto el Sanedrín: ¿es que tú eres el hijo de Dios? Tú lo has dicho. Nunca negó. Por tanto, en el contexto inmediato, fíjese, este hombre tan sabio quebranta la tercera regla de la hermenéutica, Axel, del contexto inmediato. Cuando yo leo el 4 y el 5, imposible que el 6, que dice el 6, léame el 6, ¿cómo comienza el 6? Y le preguntarán. Y ese I es una copulativa que está enlazando ese versículo 6 con el 4, con el 5 y con el 4. Está uniendo, por tanto es la misma persona que se está hablando. Hermano, en el contexto inmediato sabemos que no tiene que ser usted no tenemos que ser, sobre todo yo soy un burro, ser tan brillante para saber de que en el contexto nada más yo sé que ese no es nuestro Señor Jesucristo. Imposible. Hermana, usted se ríe, pero santo, ¿entiende? Sencillo, ¿verdad? Como eso. Y eso es apología. Ahora, hermanos, vamos a entrar ahora al versículo número 7 que tenemos para hoy. Dice: duda, pregunta, comentarios. Sí, hermana Yolanda. ¿Perdón? No, eso es Zacarías. Zacarías 13, 4 y 5, que es el contexto de ese versículo 6. Entonces usted, hermana Yolanda, y esa ahí es una conjunción copulativa que une una oración con otra, en este caso un versículo con el otro. Por tanto, ese I va enlazando el 4, el 5 y el 6. Está hablando de la misma persona. Una continuidad, ¿sí? Copulativa, una I copulativa que enlaza o añade acción, ¿verdad? Porque muchas veces Carmelo y Jesús fueron al cine y después fueron a cenar y después va añadiendo acción a lo que ellos hicieron.
a ese verbo de hacer, ¿verdad? Y tenemos que entender esta figura literaria. Dice Zacarías 13:7. Otra duda, pregunta, comentario. Aquí vamos despacio, hermano. Aquí lo importante es salir de aquí, hermano Oreste, sabedores de la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Yo sé que hay dudas, hacen. Dime, ¿no? Yo voy a hacer ahí nervioso. Hermano, yo, paréntesis. Yo me gusta el estudio bíblico, pastor. Y me gusta cuando hay personas que son, que puedo aprender de ellos, ¿verdad? Qué bonito cuando uno escucha a personas que uno puede aprender de ellos, leer libros que uno aprende de ellos. Pero yo amo más cuando jóvenes están consagrados en el estudio de la palabra. Y aquí tenemos jóvenes conocedores de la palabra de Dios. Y cuando usted tiene una tertulia bíblica, y dice, wow, Señor, gracias. Porque hay jóvenes que te aman, que aman tu palabra, que son serios en el estudio de tu palabra. Yo sé que hay propósito contigo de estos jóvenes. Qué bonito, hermano, qué bonito. Que hay una hambre tremenda, que desean esa palabra como la leche de un recién nacido, ¿verdad? Qué bonito tener jóvenes entre nosotros que les gusta el estudio de la palabra. Por eso yo digo, Axel, dime, porque yo sé que él tiene mucho que aportar al cuerpo de Cristo. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. Dice Jehová de los ejércitos, y era el pastor, y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Vamos a estar viendo aquí varias cosas interpretativas, hermano, pero antes vamos a estar viendo aquí Nueva Traducción Viviente, que nos da un poquito más de claridad. Dice, despierta, oh espada, contra mi pastor, el hombre, subraya eso, el hombre quien es mi compañero, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mata al pastor, tremendo, y las ovejas se dispersarán, y me volveré contra los corderos. Vamos a estar viendo aquí, si no terminamos, hermanos, seguimos el próximo domingo. Aquí no tenemos prisa, lo queremos ir pausado para entender bien la palabra de Dios. Otra versión que nos da un poquito de claridad es, despierta, espada, contra mi pastor y contra el hombre, subraye eso, hermano, contra el hombre compañero mío. ¿Quién está hablando? Jehová. ¿Quién es ese compañero? Jesús, o más bien Dios Hijo, que se encarna. Declara el Señor de los ejércitos, y era el pastor, y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano, vamos a entender eso, volveré mi mano contra los pequeños. Y vamos a ver ese contra, en el hebreo la palabra es al, y esa palabra al, contra, tiene doble connotación, hermano Eladio, doble connotación. Contra, o sea, para castigar. Mi mano va contra ellos para castigarlo, para enjuiciarlo. Pero también hay otra interpretación, o otra aplicación más bien a esa palabra al en el hebreo, que es en favor. Pero en este versículo son aplicables las dos. Es lo que se llama una aplicación dual. Dios, después que Cristo es crucificado, en cierto sentido fue contra los pequeños de rebaño, contra los pobres de espíritu, pero también está su mano con ellos. Jesús dijo, ustedes, la iglesia, sufrirán. Si son mis verdaderos testigos, van a sufrir. Van a sufrir por causa de mi nombre, de mi testimonio. Fíjese, para que veamos el contexto. Pero Él ha prometido algo. Pero estaré con vosotros hasta el final. Estaré con vosotros hasta el final. ¿Pasamos tribulación los hijos de Dios? Bastante. Bastante. Yo dije hoy a mi esposa, estamos siendo probados como oro en el crisol, mami, pero el poderoso está con nosotros. Y me dice, sí, yo sé, y me abraza a mi esposa, y yo sé, papá, yo sé, papi, que Dios está con nosotros, pero por su poder. Mi esposa, a veces decimos que las mujeres, hermano, a veces las mujeres están más alineadas en las cosas que nosotros. Y me dice mi esposa, pero papi, pero por Él saldremos vencedores. Y mientras yo estoy en el baño digo, Señor, tú nos das la prueba, pero tú eres tan bondadoso, tan misericordioso, tan amoroso con tus hijos, con esta escoria que está aquí, que tú me das la prueba y me das el poder para salir de ella. Gracias, papá. Hazme confiar en ti, no desfallecer.
Qué bonito, ¿verdad? Cuando confiamos en el Señor, estamos guardados en el hueco de la mano de Jehová. Ahora dice esta primera oración: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío. ¿Quién dice? Jehová de los ejércitos, Yahvé Sebaot. Ahora se dice: levántate, oh espada. Aquí hay tres figuras literarias en esa oracioncita que estamos estudiando. Levántate, oh espada, es una apóstrofe. En la hermenéutica, apóstrofe, pos, en el griego, pos, es ir hacia adelante. Pos, ir. A, en contra. Por eso ahí en la iglesia hay muchos apóstatas. A, que están en contra. Pos, salen fuera. Están en la iglesia, es la verdad. Están ahí en la iglesia, pero son A, contra la iglesia. Y el que está contra la iglesia está contra Cristo, es un anticristo. Y hacen A, pos, salen hacia adelante, hacia, saliendo del cuerpo de Cristo. Por tanto, Jehová está hablando aquí. Jehová está hablando de los falsos profetas. Y ahora es como si Jehová se cambiara de posición, a pos, hacia adelante. Dice, hablándole a la espada. Es una apóstrofe. A volverse hacia el otro lado. Pero también dice aquí la espada como instrumento general para causar la muerte. Levántate, oh espada, es una personificación. Usted no puede hablarle a una espada o instrumento. Es otra figura literaria. Una personificación o prosopopeya. Está dando, ¿verdad?, a entender de que esa espada, atribuyéndole cualidades de persona, como si usted pudiera hablar con ese instrumento. Ahora, eso es contra el pastor, contra Jesús, mi hijo, y contra el hombre. O sea, ese mismo pastor, con que yo estoy mandando, ese Dios Padre, que la espada vaya contra él, contra mi hijo amado. Dice, contra el hombre. Está marcando aquí, hermano, la humanidad total de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice más: compañero mío. Usted y yo somos hijos de Dios. Escuche, pero Dios nunca puede decir que usted y yo somos compañeros de Él. ¿Por qué? Porque Él es eterno y usted y yo somos temporales. Pero ese Dios Hijo es la segunda persona del seno intratrinitario, que es eterno. Por tanto, Dios está diciendo aquí: oh espada, castigo, levántate contra el pastor, mi pastor, el que yo voy a enviar, Dios Hijo. Y hemos discutido en la clase que hay una conversación intratrinitaria: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Escapa a nuestra mente porque eso es en la eternidad. Y la eternidad es atemporal, no tiempo. Y en esta conversación eterna, intratrinitaria, se decide quién irá para la redención. Tremendo. Dios Padre, Dios Hijo, tres personas, un solo Dios, ¿verdad? Y a este hijo mío, yo lo voy a enviar como el pastor, mi pastor que yo envío. Pero este es hombre, es Dios y hombre, porque dice a este hombre, dice ahí, contra el hombre. Pero este hombre también es Dios como yo, compañero mío, eternamente. Tremendo. Dios dijo a mi amigo Abraham, pero no compañero. Compañero en el hebreo está hablando igualdad en cuanto a Dios. Igualdad en eternidad, en santidad, en soberanía, en poder, en gracia, en amor, en misericordia. O sea, otras palabras, a mi igual, a quien es Dios. Dice Jehová de los ejércitos. Está hablando Jehová, Dios Padre. Y siempre la espada es símbolo de poder judicial.
Y ya esa espada fue contra nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar viendo aquí Salmo. Estamos ya terminando la clase. Salmo 17:3. Dice, levántate. Para que usted vea que la espada en todo el contexto bíblico se refiere a un decreto judicial divino. Levántate, oh Jehová. Está exclamando el salmista. Sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada de juicio. Escuche, Romanos 13:4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Explicación, conjunción explicativa. Porque, va a explicar por qué. Porque no en vano lleva la espada. Y la palabra de Dios es espada de doble filo. La palabra de Dios no solamente es eficaz, hermano Jesús, también es eficiente. Es eficiente. Vengador para castigar al que hace lo malo. Por tanto, en el contexto bíblico, la espada es un orden, un instrumento judicial divino. El juicio de Dios, la ira de Dios fue derramada sobre nuestro Salvador Jesucristo, pagando no solamente la deuda nuestra con su muerte corporal, sino también pagando nuestra culpa que era eterna con su vida de infinito valor. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Usted ha pecado contra un Dios que es eterno. Si nuestro hermano Jesús me hace un daño a mí, ¿verdad? En cuanto a mí, cuando yo muera, te terminó eso. Pero como él ha quebrantado la ley de Dios, que tiene que amar a su prójimo y más a su hermano Carmelo, porque somos hermanos en Cristo, él ha cometido un pecado temporal contra mí. Cuando yo muera, se acabó eso. Yo no puedo reclamarle nada, ¿verdad? En cuanto al cuerpo, a la carne. Pero él ha pecado contra un Dios que es eterno. Por tanto, ese pecado es eterno. Solamente Dios, a través de Jesucristo encarnado, con su vida de infinito valor, pagó no solamente la culpa, la deuda de nosotros, sino también la culpa que era eterna. Nos ponemos de pie, hermano, y seguimos con este estudio de Zacarías capítulo 13, versículos 7 y 8 para el próximo domingo. Qué bueno que tenemos un plan de estudio, pero el Espíritu Santo toma control de la clase y rompe ese plan, y Él encamina la clase como Él quiere. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Padre, en acciones de gracias por tu amor, tu infinita misericordia. Gracias, Padre Santo, por esta salvación tan grande. Pero te damos gracias, Padre, también por la seguridad en esa salvación. Gracias, Padre, por salvarnos, por perdonar nuestros pecados. Gracias, oh Dios Hijo, por encarnarte y venir a morir en una cruz por mis pecados, por mi redención, para mi salvación. Padre, pero también reconocemos que es para tu honra y para tu gloria que tú lo has hecho. No porque lo merecíamos, sino porque tú has querido, mi Señor, en tu plan eterno. Haznos reconocer eso, Padre Santo. Vivir de rodillas, respondiendo en adoración y alabanza por ese amor tan grande que tú has manifestado para con nosotros. Gracias, Cristo amado. Gracias por este estudio de la profecía de Zacarías. Gracias porque tú nos das entendimiento, Padre Santo. Podemos adquirir conocimiento tuyo, pero también podemos aplicarlo a nuestras vidas, Padre Santo. Haznos siempre honrar tu palabra, mi Señor. Estudiar, meditar en ella día y noche, Padre Santo. Pero sobre todas las cosas, haznos caminar conforme a tu palabra. Tú lo has dicho, no solamente venir a mí, sino el que hace mi voluntad. Y queremos, oh Padre Santo, hacer tu voluntad. No importando el precio que nos cueste. Tú has prometido que tú estarás con nosotros hasta el final. Para nosotros, más que suficiente, Padre. Gracias por las pruebas. Gracias porque tú estás con nosotros de la mano durante la prueba. Haznos confiar en ti, Padre Santo. Siempre estar seguro de que todo lo que nos pase, a los que te amamos, a los que somos hijos tuyos, a los que tú has lavado con tu preciosa sangre, todas las cosas obran para bien conforme a tu propósito, a tu voluntad que es eterna, mi Señor. Gracias por tu palabra que tú traes a través de tu vocero, tu atalaya, tu mensajero, nuestro hermano pastor Azael González. Siempre te pedimos, Padre Santo, que
que no solamente sea una palabra que nos fortalezca, que no solamente sea una palabra que nos edifique, también que sea una palabra que nos quebrante, que vivamos de rodillas ante, oh Dios Padre eterno, todopoderoso, el soberano. Gracias por tu palabra. Gracias por las alabanzas, Padre Santo. Ahora hay un pueblo que te ha alabado estudiando tu palabra. Ahora viene un pueblo que te adorará con frutos de labios, cánticos espirituales, Padre, con todo tipo de instrumentos, porque lo hacemos para ti, para tu gloria, mi Señor. Que sea un olor fragante ante tu trono celestial. Prepara nuestros espíritus, Padre Santo, a no estar prejuiciados, porque tú lo has dicho en tu palabra, alabarte con todo tipo de instrumento, mi Señor. Que lo hagamos en santidad para tu gloria y para tu honra. Gracias, Padre amado, por esta semana que comienza, que la hemos apartado para ti con este primer día, que le hemos apartado, Padre, para servirte y rendir culto a ti, al único Dios vivo y verdadero. Si hay alguna persona, Padre, en medio nuestro que no está conocido, prepara su corazón, prepara esa tierra, para que la semilla sea sembrada y germine y produzca, Padre. Y que hoy sea el día de salvación. Que haya gozo no solamente en los cielos, sino también en tu congregación. Aquí, la primera iglesia bautista hispana de Cape Coral. Gozo porque tú has lavado con tu sangre a un impío y lo has justificado. Gracias por la salvación, Padre. Tú harás conforme a tu voluntad, mi Señor. Te damos gracias, Padre, y pedimos todas estas cosas creyendo en el poderoso nombre de tu Hijo, quien es eterno y amado, el cual es nombre sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor, mi Señor. Amén y amén. Gracias.